aquí a la sombra de un arbolito que me deja caer leves gotas de agua. Te saludo esta mañana, te bendigo en el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad de disfrutar de sus misericordias, porque la palabra enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana, y por la misericordia de Dios hoy aquí estamos compartiendo. Por la misericordia de Dios tú estás de aquel lado escuchando, porque cada mañana estrenamos misericordia de parte del Señor. Cada mañana podemos ver el favor de Dios sobre nuestra vida, y esta es una razón para darle gracias al Señor. Un saludo a todos los que se están conectando, a Pedro, a Margarita, a Lucero, por ahí se me fueron algunos, a Meli Aguilar, a Melissa, buenos días Melissa, a Juan Carlos Vázquez, Alicia de la Rosa, buenos días a todos, buenos días a Rubén, qué alegría saludarles en esta mañana. María Gloria, María Aguilar, buenos días a todos. Espero que la semana pasada hayan escuchado el Congreso Centinelas 2020, que nos dejó un gran y buen sabor de boca en nuestro espíritu. Palabra para alentar nuestra vida, palabra para direccionar nuestra vida. Qué buenísima palabra pudimos recibir la semana pasada. Si no tuviste oportunidad de escuchar los mensajes en vivo, bueno, entra ahí aquí a mi muro, porque en Centinelas hay muchísimos videos de intercesiones, pero aquí en mi muro los puedes encontrar, los puedes repetir y digerir tranquilamente para que puedas recibir las enseñanzas que la semana pasada estuvieron. Una gran alegría saludarles en esta mañana y continuar con la emisión, y espero que de aquel lado haya buenos receptores recibiendo el mensaje de esta mañana. Vamos a continuar hablando acerca de él. Soy de los que escarba y escarba y escarba y escarba y escarba, y bueno, aquí estamos escarbando en la Escritura, descubriendo tesoros que el Espíritu Santo nos da para digerir en nuestro espíritu. Veíamos la semana pasada, el viernes, acerca de Daniel, cómo Daniel fue llevado, recibió la interpretación, más bien recibió el sueño y la interpretación que Nabucodonosor había tenido. Y era un sueño que, si se interpretaba, como veíamos la semana pasada, todos los sabios iban a morir, todos los consejeros iban a morir, pero José pidió un chance, y al pedir ese chance, buscó en el Señor el sueño y la interpretación, y Dios le dio el sueño y le dio la interpretación. Y hablábamos de cómo los sueños pueden ser una forma en que Dios nos habla. Y hablo de los sueños que van a nuestro espíritu, porque los sueños que van al alma, pues son la proyección de lo que uno desea realmente. Pero los sueños que van a nuestro espíritu, esos pueden ser un mensaje de parte del Señor. Sin embargo, hay que distinguir entre los sueños del alma y los sueños que provienen del Señor. Y veíamos cómo Adán, teniendo su asignación, teniendo su tarea clara y específica, la empezó a desarrollar, y cuando llegó al tope, llegó al límite, se dio cuenta que necesitaba una compañera. Entonces Dios le envió un profundo sueño para poder sacar a la compañera que le haría segunda ahí en la asignación. Pero también veíamos a José, cómo José, siendo un joven responsable, un joven diligente, a los 17 años, entendido en su responsabilidad, distinguido en su generación, no tenía la mala fama de sus hermanos, sino que al contrario tenía una túnica de colores que, aunque se la dio su padre, realmente venía por asignación del cielo, porque se veía en él un joven distinguido, un joven que sobresalía entre los demás en medio de una generación con mala fama. Él tenía conductas diferentes, por eso el cielo lo distinguió. Y cuando hay una generación extraviada, una generación perdida,
Pero hay quienes van contracorriente, estos de parte del cielo reciben una túnica no natural, sino una túnica que los distingue como personas que verdaderamente quieren vivir contracorriente, vivir contra cultura, y a esas personas el Señor les da sueños, les habla, les muestra. Y espero que tú seas una de esas personas a las que el Señor les muestre claramente su asignación y caminen hacia su propósito. Veíamos que recibir el sueño no es suficiente porque José tuvo esos sueños y los contó y se ganó la envidia de sus hermanos, se ganó el coraje de sus hermanos, se ganó de que sus hermanos lo aborrecieran, lo metieran a un pozo y parecía que aquellos sueños se estaban perdiendo porque le quitaron la túnica, lo encerraron en el pozo, pero esos sueños no se perdieron porque esos sueños venían de Dios y estaban en el receptor correcto. Ojo aquí, hay sueños de Dios para todos, pero todos debemos ser los receptores correctos. Hay planes de Dios para todos, hay planes de Dios para ti, pero nosotros debemos ser el receptor correcto, porque si nosotros no comprendemos la importancia de mantener un corazón sano, entonces caemos en ese pozo porque alguien más nos avienta, pero al estar ahí nos amargamos, nos frustramos, nos enganchamos en conductas de otros, y entonces nuestro sueño se convierte en ver a aquellos que nos hicieron un daño en un mismo pozo. Y nos desenfocamos del sueño, del plan de Dios, para enfocarnos en pensar y en estar viendo el Facebook de aquel que nos aventó al pozo para ver cuándo cae el pozo, y nos olvidamos. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mana. Hay una versión que dice, de él se determina el curso de tu existencia, el curso de tu existencia, hacia dónde vas con tu vida se determina por el estado que guarda tu corazón. Puede haber una palabra profética sobre tu vida, puede haber sueños que Dios te ha mostrado o te mostrará, pero tu vida puede estar tomando otro curso porque no guardaste tu corazón, porque no guardaste tu alma. Entonces es muy importante comprender esta verdad. Esta verdad. Este hombre cayó en el pozo, pero su mirada estaba en lo que Dios le había mostrado. Fue llevado por los ismaelitas, fue vendido como esclavo en Egipto, fue puesto en una subasta, pero veíamos que el que no tiene claros sus sueños, el que no comprende que su vida está en manos del Señor, el que no comprende que su vida está en manos del Dios eterno, el que no ha tenido esa revelación, porque es algo que se tiene que revelar a nuestro espíritu, esa revelación de que Dios está con nosotros. Entonces, cuando cae en una situación como la de José, que es vendido como esclavo de una manera injusta, lo que hace es manifestar el alma y decir, es que pobrecito de mí, mire que a mí me trataron injustamente mis hermanos, y aquí me tienen, usted viera, pero yo quisiera que me regresaran allá el lugar donde salí. Entonces, cuando alguien todavía camina con el alma, está anclado a situaciones que ocurrieron en la infancia u ocurrieron en la adolescencia, y no estoy negando que esas cosas pudieron haber ocurrido. Pudiste haber tenido una infancia bien difícil, pudiste haber tenido una adolescencia bien complicada, pudiste haber experimentado situaciones terribles y lamentables. No está negando eso. El punto es que si no superas eso, si no brincas esos obstáculos, esas situaciones van a estar nublando los sueños que Dios tiene para ti, y vas a estar caminando en modo almático. Es verdad que esas cosas ocurrieron, pero también es verdad que Dios puede sanar tu corazón. También es verdad que Dios puede ayudarte a salir de ese pozo. También es verdad que Dios puede sanar tus heridas. También eso es verdad. Entonces tú tienes que darle más peso a lo que Dios dice, porque si le das más peso a lo que Dios dice, Él va a sanar tu corazón y estarás sano para que seas promovido hacia lo que Dios tiene para tu vida. Estarás sano para poder avanzar hacia la siguiente estación. José llegó ahí a la venta de esclavos y él estaba convencido, bueno, pues Dios me mostró un sueño, y si yo estoy en manos de Dios, seguramente este es el proceso, este es el camino, hay que entrarle con la mejor actitud.
Hay que entrarle con la mejor actitud. Mi papá no vino a defenderme, mi papá no vino a liberarme, no sé por qué razón no habrá venido. Lo único que sé es que estoy en manos del Señor. Y si estoy en manos del Señor, Él se encargará de conducirme hacia lo que me mostró. Tú no estás en manos de los hombres, tú estás en manos del Señor. Y si el Señor te ha mostrado algo, y si tú te aseguras de estar en manos del Señor y estás dispuesto a hacer su perfecta voluntad, lo que estás viviendo en este momento, algún día lo verás como parte de un proceso, como parte del pasado, cuando llegue el cumplimiento de esos sueños que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien dice amén? Por favor, escribe ahí amén, amén y amén. Entonces estaba José con su mejor actitud en aquel lugar. Estaba con su mejor actitud porque tenía claro el sueño. Y el sueño fue revelado a su espíritu. Está la voluntad de los hombres, está nuestra voluntad. En el alma está el recuerdo, en el alma está la información, en el alma están los sentimientos. Pero cuando uno camina por el espíritu, puede superar estas situaciones que vivió. Estaba el recuerdo en su mente de lo que sus hermanos le hicieron, pero era más fuerte su espíritu. Estaban los sentimientos y las por el daño que sufrió por sus hermanos, porque fue algo doloroso, sí, efectivamente, le tuvo que haber dolido en el alma y le pegó en el alma, pero él no caminaba por el alma, caminaba por el espíritu. Y el apóstol Pablo dice que si somos dirigidos por el espíritu podremos vencer las obras de la carne, podremos hacer la voluntad del Señor. Aquí vemos a un José entonces caminando por el espíritu y no por el alma, no por los sentimientos, no por las emociones. Por ahí lo explicaba alguien, uno de los filósofos griegos del antiguo tiempo, no recuerdo el nombre, pero él lo interpretaba diciendo que hay un caballo blanco y que el caballo blanco puede representar el alma, la carne, lo malo, y el caballo blanco puede representar el espíritu o lo bueno, y que nosotros debemos ser dirigidos por el caballo blanco. Sin embargo, nosotros decidimos qué caballo nos dirige. ¿Qué caballo nos dirige? Si nos dirige el caballo del alma, de las emociones, de los sentimientos que atrapan nuestra carne, porque la carne finalmente es llevada, el cuerpo es llevado o por el espíritu o por el alma, por uno de los dos, es llevado. Y si nosotros nos dejamos llevar por el alma, va a ser un camino doloroso, va a ser un camino lleno de sufrimiento, va a ser un camino difícil. Pero si nos dejamos llevar por el caballo del espíritu, entonces, aunque sea un camino difícil, finalmente se hará la voluntad del Señor. Pero nosotros decidimos qué caballo nos dirige. Nosotros decidimos en qué modo queremos andar en toda la vida. Nosotros decidimos. Hay eventos desafortunados, hay eventos difíciles que nos ocurrieron, pero nosotros decidimos cómo vamos a continuar el resto de nuestra vida, el resto o los años que nos quedan. Si caminamos por el modo del alma, con ese pozo donde nuestros hermanos nos aventaron, con ese pozo donde nuestro papá nunca llegó, con ese pozo donde nos vendieron de manera injusta, o si decidimos caminar por el espíritu. No entiendo lo que pasó ni lo quiero entender, lo único que quiero es hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de Dios. Cuando tú decides por hacer la voluntad de Dios, entonces eso fortalecerá tu espíritu y eso te hará caminar en el ámbito de la fe. Porque entonces caminarás esperando de parte de Dios una respuesta a lo que actualmente estás viviendo. Ya no puedes cambiar tu pasado, ya no puedes cambiar lo que ocurrió con anterioridad, pero entonces sí puedes caminar en fe. Y es ahí donde los sueños de Dios empiezan a materializarse, porque caminas en base a lo que Dios te está mostrando. Caminas en base a lo que crees que Dios te está diciendo, y no caminas en base al alma. Les voy a demostrar a mis hermanos, le voy a demostrar a mi papá que por cuanto me dice, pero pude salir adelante. Ahí vas en el caballo del alma. Y es mejor caminar dirigido por el Espíritu. Es ahí cuando tú te guardas, tienes la mejor actitud y aparece Potifar. Y Potifar vino y vio en José, definitivamente vio en José algo diferente a los demás esclavos. Por algo lo escogió. Por el favor de Dios, pero porque vio en José una actitud diferente. Seguramente mientras todos los esclavos estaban ahí, pobrecito de mí, José estaba ya caminando como lo que Dios le había mostrado. José ya estaba con un porte de gobernador. José ya estaba con un porte
de que sabía hacia dónde iba. Porque el que sabe hacia dónde va, comienza a caminar ahorita como lo que ya Dios le mostró. David comenzó a realizar acciones de rey, aun cuando no tenía la corona sobre su cabeza. David comenzó a realizar acciones que el rey debería realizar, aunque él tenía 17 años. Dios lo ungió por medio de Samuel como el rey de Israel, aunque Saúl era el rey. Y desde entonces empezó a tener celo por el pueblo de Israel, de manera que cuando llegó al campamento donde los filisteos los estaban enfrentando y Goliat estaba ahí parado, a ese gigante lo tenía que enfrentar el rey. A ese pueblo, a ese ejército lo tenía que movilizar el rey. Pero el rey estaba tembloroso, el rey estaba distraído, el rey Saúl estaba desenfocado. Pero llegó un muchacho que ya traía la unción de rey y que sabía hacia dónde iba. Y entonces no le querían dar chance porque lo veían muy pequeño. Le quisieron poner las armas de Saúl, pero él no pudo caminar con esas armas. Él decidió enfrentar al gigante con lo que él ya había experimentado, y era la honda y la piedra. Y entonces fue a enfrentar al gigante que el rey debería haber enfrentado. Y cuando enfrentó al gigante y le cortó la cabeza, provocó que todo el ejército de Israel saliera a perseguir a los filisteos. Y cuando salieron a perseguir a los filisteos, esa acción de movilizar al ejército la tenía que realizar Saúl, pero la realizó David. Un joven que aunque no tenía la corona, ya sabía hacia dónde iba. Ya sabía en qué dirección lo estaba llevando el Señor. No necesitaba una corona para decir soy el rey, háganme caso, sino con el ejemplo, con ese espíritu violento que había dentro de él, que se aferró a lo que el Señor había dicho de él, enfrentó a aquel gigante y movilizó a todo el ejército. Así estaba José. Dios le había mostrado en sueños hacia dónde iba. Ya le había dado la palabra profética, la dirección de su vida. No le mostró las letritas, las letritas de lo que iba a pasar en el camino, porque cuando el Señor nos muestra las letritas del camino, entonces nadie quiere caminar en la dirección del propósito de Dios. Y aquí está José, levantando sus músculos y poniendo buena actitud. Seguramente aquí va a abrirse una puerta. Si Dios me mostró un sueño grande, entonces seguramente, aunque sea esclavo en este momento, aquí se me va a abrir la puerta. Aquí se va a abrir la oportunidad que Dios tiene para mí. Hay personas que toman un trabajo y lo hacen con la peor actitud que pueden tener. Lo hacen con la peor actitud que debieran mostrar. Inconformes, frustrados, decepcionados. Cuando ahí, en ese lugar, pudiera abrirse una puerta para una promoción mayor. Pero la actitud no les ayuda. La actitud no les ayuda. En cambio hay otros que muestran la mejor actitud. Es la anécdota de una persona que entró a trabajar a una compañía de mensajería. Y en esa compañía de guías, y él preguntando, y él picándole, y él haciéndole, y él moviéndole, a todo. Meses después, se abrió una sucursal y empezaron a hacer una evaluación para ver quiénes calificaban para ser gerentes en la otra sucursal, y pues empezaron a ponerle exámenes a todos, y él pidió una oportunidad de que le permitieran usar un examen, y le dijeron, ¿y qué estudios tienes? Pues solamente tengo hasta secundaria. Es que le dijeron, necesitas tal nivel de estudios para poder ser gerente en aquella sucursal. Y él dijo, denme chance, denme una oportunidad de presentar el examen. Y entonces él presentó el examen y pues descubrieron que el único que conocía de todo lo que se realizaba allá en la oficina era este mensajero. Y entonces el dueño dijo, pero ¿quién es? No tiene más que la secundaria. No, nada más tiene la secundaria, dijo el dueño, pero tiene la actitud, tiene el conocimiento, tiene el entendimiento, pues pónganlo a él. Y ya como gerente que realice esas acciones y desafíenlo a que estudie, a que siga estudiando. Y entonces este mensajero que había tenido buena actitud y había estado aprendiendo fue el que calificó para una gerencia. Entonces nuestra actitud en el trabajo, nuestra actitud donde nos encontramos, determina muchas cosas. Porque esa actitud te va a permitir aprender. En esa actitud vas a permitir que tu carácter sea formado. Mediante una buena actitud vas a permitir que
que el Señor trate con tu corazón mediante la actitud. Y esa actitud te promueve para cosas mayores. Por ahí leí otra anécdota donde en un lugar donde había muchos empleados, iba a haber una promoción para una gerencia. Y entonces, en ese lugar, el dueño tenía cerca de él a una persona que era muy amigo. Era muy amigo y era muy cercano. Y ese amigo muy cercano pensaba que sería el que promoverían para esa gerencia. No, pues yo soy cuate de él, ya tengo con él mucho tiempo. Estoy con él desde que empezó la empresa. Estoy con él desde que iniciamos. Entonces, por amistad, por antigüedad, yo soy el que califico para tener una gerencia. Y pues cuando llegó el anuncio, resulta que el amigo del dueño no fue el gerente, no fue el que fue el promovido, sino que le dieron la promoción a otro. Y por la misma confianza que tenía, se acercó con su amigo, con el dueño, y le dijo, oye, pues yo pensaba que me ibas a dar la promoción a mí. Yo pensaba que me ibas a dar ese puesto a mí, pues ya sabes, estoy contigo desde que empezamos, estoy contigo desde que iniciamos y pues además somos cuates, yo creí que me ibas a dar la gerencia. Y entonces el dueño le dijo, bien, mira, tengo una junta que realizar, pero te pido un favor. Ve a la tienda de la esquina y te encargo que me traigas café, azúcar y un poco de fruta para una junta que vamos a tener. Y entonces, sí, claro, claro. Y salió esta persona y encontró la tienda cerrada y regresó. Y cuando regresó le dijo, fíjate que está cerrada. Ah, bueno. Y entonces llamar a la persona que habían promovido para gerente. Y cuando vino esta persona le dijo, oye, ve a la tienda de la esquina y por favor tráeme café, azúcar y un poco de fruta para una junta que vamos a tener. Y sí, enseguida voy. Y a los pocos minutos, mientras iba esta persona a buscar, el dueño empezó a hablar con ese amigo que reclamaba ese puesto gerencial y le dijo, a ver, te escucho, platícame, ¿qué es lo que está pasando? Pues es que mira, yo tengo mucho tiempo aquí contigo y pues tú sabes que es cuando empecé nada, pero yo he estado aquí contigo y en las buenas y en las malas y además tú sabes que hay un lazo de amistad entre nosotros, de familiaridad y que somos cuates y pues yo esperaba que tú me dieras esta facultad, esta asignación, esta promoción, pero se lo diste a otro y ahí estuvo como 10 minutos platicando con él mientras la otra persona fue a buscar lo que le habían dicho y al poco rato regresó y regresó mientras platicaba el dueño con su amigo y ya le preguntó, ¿qué pasó? Y ya esta persona le dijo, pues fíjese que llegué a la esquina pero la tienda estaba cerrada. Estaba cerrada, pero me acordé que a 2 cuadras había otra tienda, entonces me dirigí a aquella tienda y al llegar compré el café que me encargó, compré también azúcar y por cierto, antes de ir pasé a la cocina para ver qué más hacía falta y me di cuenta que faltaban tenedores, que faltaban cucharas, que faltaban vasos desechables y me tomé la libertad de traerlos. Le traje también fruta y ya ahí en la cocina le pedí a fulanita que picara la fruta y ya está todo listo para la hora que usted diga que se sirva. Ya está el café listo, la fruta lista y es cuestión de que usted dé la orden. Y entonces el dueño le dijo, está bien, es todo por hoy, al rato vienes a la junta. Y entonces ya volteó con su amigo y le dijo, ¿me decías que querías algo? O sea que mientras uno aspiraba a ser gerente, pero no tenía ni la actitud ni el entendimiento para ser gerente, pero estaba buscando por amistad y antigüedad un puesto que no tenía la estatura para realizarlo, el otro estaba dando evidencias
de que embonaba perfectamente para esa gerencia. Entonces es bien importante comprender que si uno va detrás de un sueño que Dios le ha mostrado, cada estación o cada lugar en donde estemos debemos verlo como un proceso de formación, un proceso donde Dios va procesándonos, haciéndonos crecer en responsabilidad, haciéndonos crecer en actitud, haciéndonos crecer en fe, llevándonos por una senda de transformación. Si sabemos que estamos en las manos de Dios, entonces lo mejor es mostrar la actitud correcta en el punto donde estemos, la actitud correcta. Cuando se elige un equipo por amistad o por antigüedad, ese equipo, llámese empresa, llámese congregación, llámese como se llame, si se elige un equipo por porque es por familiaridad, por amistad o por antigüedad, pero no por actitud o características correctas, ese equipo está destinado a fracasar. No va a correr, no va a avanzar. A veces puede haber un familiar o un amigo en el equipo, pero por sobre la amistad y la familiaridad debe estar la actitud correcta y el entendimiento de los sueños hacia donde vamos, como empresa o como congregación o como equipo, como familia. Debemos estar en la misma sintonía. Y bien, José fue llevado con Potifar. José va detrás de un sueño. Recordemos lo que dice el libro de Hechos, que cuando el Espíritu Santo ha sido derramado, hay visiones y hay sueños y hay una serie de manifestaciones del Espíritu. Hay profecía, que es la voluntad de Dios revelada, visión, que es también como Dios nos muestra su voluntad, pero sueños, esa capacidad de soñar, que como ya mencionamos debe estar en el espíritu y no tanto en el alma. Porque el amigo de este gerente que estamos compartiendo, el amigo tenía sueños en su alma. Sueños en su alma, el sueño de ser gerente, proyectando esos sueños y esos deseos, pero sin el entendimiento de lo que implicaba esa gerencia, sin el entendimiento de lo que implicaba el estar en esa posición. Y es necesario comprender esta verdad. Ahora, José llegó a la casa de Potifar. Llega a la casa de Potifar, llega como esclavo, pero es promovido a mayordomo. ¿Por qué fue promovido a mayordomo? ¿Por qué fue promovido a mayordomo? El mayordomo era un hombre que se encargaba de toda la administración de una casa. Y no eran casas como las nuestras, casas de Infonavit, que a veces, o casas normales como la mía, como cualquiera de nuestras casas, en donde en un día la arreglas y en un día ya barriste y trapeaste. Bueno, las amas de casa siempre tienen trabajo, ¿no? Siempre tienen que la comida, que el aseo, que un montón de cosas que hacer, ¿no? En nuestras casas normales. Pero estamos hablando de la hacienda de Potifar. Potifar era el gobernador, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del ejército de Egipto. Era una hacienda grandísima. Y en esas haciendas grandísimas había campos para sembrar. Y había una serie de cosas que tenían que cumplirse. De manera que el mayordomo tenía que encargarse de que todo corriera en perfecto orden. Que los campos fueran sembrados, fueran atendidos, fueran cuidados y la cosecha se levantara y se llevara a los graneros. Porque mucha de esa cosecha era empleada en la misma casa, pero además era vendida o intercambiada, eran trueques comerciales que se hacían antes, no había otra forma sino trueques, pero en las casas de esos hacendados también había soldados que guardaban la integridad de quienes allí estaban, y además tenía que hacerse una buena administración de los recursos que se generaban por las cosechas, tenía alguien que encargarse del intercambio de esas cosechas por animales o por otros bienes y servicios. Entonces el mayordomo necesitaba la capacidad de todo eso. La capacidad de que la siembra se realizara correctamente, de que se cuidara, que los obreros los jornaleros estuvieran cuidando
las plantas, que se levantara la cosecha, que no se perdiera cosecha, que no hubiera operación hormiga, que se levantaran los graneros, que se intercambiara bien y que aquellos recursos llegaran, que se hiciera el precio justo de lo que se hacía todo en el ámbito laboral. Pero dentro de la casa también había sirvientes, los que se encargaban de la comida de todos, los que se encargaban de que estuviera siempre limpia la casa, de todas esas actividades. Entonces vemos a un José que fue vendido a sus 17 años, pero que estaba realizando bien las cosas porque había un sueño de parte de Dios. Había una dirección hacia dónde iba. Y este joven tenía una palabra de parte de Dios, hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué las hacía conforme a la voluntad de Dios? Porque la Escritura dice que Jehová prosperaba todo lo que él hacía. Había un sueño de parte de Dios y había un sueño de parte de Dios porque iban en la misma dirección. Puede haber una palabra de parte de Dios para nuestra vida, pero si nuestras actitudes y acciones son, ahí no hay el respaldo de Dios, porque vamos en dirección opuesta, vamos en dirección incorrecta. Dios no puede prosperar la visión en una persona amargada, en una persona frustrada o en una persona que quiera hacer su propia voluntad. Ojo aquí, la presencia de Dios estará con una persona que va en dirección correcta, siendo un hijo de Dios. La presencia de Dios va con esta persona porque Dios es fiel. Pero el verdadero respaldo hacia los sueños, hacia la voluntad de Dios para nuestra vida, es consecuencia de hacer las cosas como Dios espera que las hagamos. Por eso Dios prosperaba todo lo que José hacía. Todo lo que José hacía era prosperado porque José iba en la dirección que Dios le marcó. Iba con la actitud correcta. Y eso aplica para todo. En tu oficio, en tu profesión, en tu asignación, si eres pastor, eso cuenta mucho. He visto ministerios crecer, pero por el mal carácter o por la mala actitud, ¡pum!, derribar todo. Con llamado, con la presencia de Dios, porque Él es fiel, pero sin desarrollarse, sin crecer, sin expandirse. ¿Por qué? Por una mala actitud, por mal carácter, por filosofías extrañas acerca del ministerio, esas filosofías absurdas del ministerio. Los que somos pastores no estamos por encima de las demás personas. Al contrario, somos los que más ejemplos de servicio debemos dar hacia el prójimo, hacia los demás. Si tenemos la figura de Roma, de que somos intocables y que nadie se acerca a nosotros, pues estamos errando. Estamos para servir a los demás. No solamente los ministros, sino los profesionistas y los empresarios. Si nos damos cuenta, hay pseudoempresarios que al amparo del poder realizan una serie de actos truculentos, pero esa no es la manera de Dios. Vemos a hombres profesionistas y empresarios con una filosofía de servicio, una filosofía de que están desarrollando no solamente una empresa, sino satisfaciendo la necesidad de las otras personas, que ellos están haciendo las cosas de manera correcta. Entonces tú y yo podemos estar caminando como con principios y filosofías de este mundo, ministerial, profesional o empresarialmente. Como ministros tener una actitud de orgullo, soberbia, donde nadie se acerca a nosotros, de que nos rindan pleitesía, o que en cierta ocasión nos contaron el testimonio de una persona que hasta tenía su chanclera, ¿no? Su chanclera, porque cuando la epístola o la apóstola empezaba a danzar, pues ahí venía la chanclera y le tenía las chanclas para que se las pusiera y pudiera danzar correctamente, y ya que dejaba de danzar venía otra vez la chanclera y le ponía las zapatillas. O sea, ese es servilismo, y es una mala interpretación del llamado que tenemos. Y esto aplícalo a cualquier área, a la profesional, a la empresarial. Estamos para servir. Tenía una actitud correcta, era el esclavo, pero con una actitud que sabía hacia dónde iba. Y fue promovido a mayordomo porque tenía la actitud correcta, el entendimiento correcto. Vio Potifar que todo lo que José hacía era prosperado. Todo era prosperado, porque Jehová lo hacía prosperar. O sea, le encargaban algo y en vez de traer excusas, traía resultados. Le encargaban algo y en vez de presentar argumentos,
presentaba resultados. ¿Dónde aprendió eso? Desde su formación en casa, donde aprendió que tenía que entregarle a papá buenas cuentas, donde aprendió que tenía que entregar buenos resultados a su padre. Ahí lo aprendió. Entonces los sueños se van cumpliendo en la medida que cumplimos fielmente con las pequeñas asignaciones que se nos delegan, con las pequeñas asignaciones que se nos dan. Y entonces me imagino que Potifar, todo un hombre experto, todo un hombre sagaz, seguramente le ha de haber puesto pruebas a José para ver si calificaba. Antes de ponerlo como mayordomo, vamos a ponerle pruebas a ver cómo responde. Y en esas pruebas daba buenos resultados, daba buenas cuentas y lo promovió. Esas puertas se abren no porque tengamos ahí un sueño almático. Se abren porque calificamos, porque hemos entendido la dinámica de la vida, porque hemos aprendido a enfrentar las situaciones de la vida con la actitud correcta, porque hemos aprendido a confiar en Dios, porque hemos puesto en manos de Dios esas situaciones que enfrentamos, porque se ha formado nuestro carácter, porque hemos entendido que la vida es hacia adelante y es hacia avanzar y a ser responsable con lo que se nos encomienda. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, dice la palabra, pero el que es injusto en lo poco, también en lo mucho será injusto. Estas pequeñas cosas nos van mostrando. Sueños grandes se cumplirán cuando respondemos correctamente hacia las asignaciones pequeñas. Pequeñas asignaciones. Y ahí está José siendo promovido para ser mayordomo. Se le entregó la llave de todo. Y dice la escritura claramente que Potifar no se preocupaba de nada más que de lo que se llevaba a la boca. No se preocupaba de nada más. Todo estaba ocurriendo. ¿Habría problemas? Sí, había problemas. Había situaciones que resolver. Pero a Potifar no le traían problemas, no le traían cargas, porque Potifar era el encargado del ejército. Potifar tenía que estar en otra dinámica, cuidando la nación, enfrentando a los enemigos, poniendo a los soldados en formación. Él tenía que estar haciendo todo y descansaba en casa. Llegaba a casa y José no le presentaba problemas. Fíjese que no pudimos resolver 2 problemas entre 2 sembradores. Fíjese que no pudimos resolver 2 problemas que hubo Fíjese que se perdió una vaca y no la encontramos. Imagínate que Potifar tuviera que estar resolviendo los problemas entre 2 sembradores. O que Potifar tuviera que andar buscando la oveja que se perdió, la vaca que no saben dónde. Imagínate. No, Potifar llegaba, se sentaba a la mesa y de lo único que se ocupaba, dice la palabra, es de llevarse la comida a la boca. Descansaba, porque había personas responsables. Las empresas van a desarrollarse cuando los dueños tengan ahí a gerentes o a equipos de trabajo que aprendan a resolver problemas, que se pongan la camiseta y sepan sacar adelante la empresa, mientras los que portan la camiseta se están peleando ahí, que dámelo a mí, que le hicieron más caso a uno que al otro. Ahí va a estar esa empresa limitada. Mientras una congregación tenga discípulos almáticos que se pelean entre sí, que el pastor le hizo más caso a uno que al otro, que la oveja busca más a mi compañero que al otro, que se nos perdió una oveja, no hayamos cómo resolver, dónde encontrarla, mientras no sepamos resolver los conflictos o problemas que se levantan, pues ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, como estaban los apóstoles en Hechos capítulo 6, en Hechos capítulo 6 ellos estaban encargados de la palabra, de la oración, de bajar la revelación, de bajar la enseñanza, de llevar a la iglesia a una dirección, pero tenían que estar sirviendo a las mesas. Y todavía estar soportando a los griegos que les exigían que también el alimento de las viudas fuera repartido a tiempo. Entonces, mientras los apóstoles tenían que estar resolviendo esos problemas, pues ahí estaban estancados. Fue entonces que se oró para levantar a 7 servidores que tuvieran las características correctas para servir a las mesas. O sea, hasta para servir en las mesas se requiere la actitud correcta. Entonces, mientras el gerente le llevara
problemas a Potifar, Potifar diría, tengo tantas cosas en la cabeza que atender con guerras aquí, guerras allá, atender que todo esté en completa paz como para venir a resolver un asunto donde un sembrador se está peleando con otro, donde se perdió una cosecha y no la encuentran. Se requería un hombre como José, un hombre que hubiera sido procesado, un hombre que fuera tras los sueños que Dios le mostró, pero que entendía que mientras iba tras esos sueños tenía que hacer las cosas responsablemente en el lugar donde estuviera. En el lugar donde hubiera sido asignado, tendría que hacer las cosas correctas. Se requieren hombres como José. Hombres como José que en lugar de llevar problemas a los dueños de las empresas, les resuelvan los problemas. Que se pongan la camiseta. Que sepan trabajar con una mentalidad empresarial. En el ámbito empresarial, que sepan que esa empresa les da alimento a todos y que no se trata de estarse peleando con el compañero de trabajo, que no se trata de estar peleando por un puesto, sino que entiendan que el puesto es para la persona que tenga las características, las aptitudes y el entendimiento correcto para ocupar esa gerencia. Porque si está peleando un puesto en lugar de decir, lo tiene que ocupar la mejor persona, entonces esta persona tiene una mentalidad incorrecta, y es de las personas que hará toda clase de trucuñuelas para ocupar ese puesto, le llevará chismes al gerente, sembrará intrigas y caminará con una actitud incorrecta que afectará a la empresa que le da de comer a todos. En el ámbito empresarial, en el ámbito espiritual, ocurre lo mismo. O sea, si pensamos que el ser sembrador de red o de subred es solamente una asignación o un puesto ahí, pero no resolvemos problemas, no resolvemos situaciones, sino que los aumentamos. Los aumentamos por las situaciones entre compañeros ministeriales o por celos de que me ven a mi compañero en lugar de verme a mí. Esas situaciones traen atorones, traen topes que nos impiden desarrollarnos. Se requieren hombres como José, que puedan traer los sueños de Dios a una generación. Había un sueño de Dios para José, pero no estaba limitado a José. Tenía que ver con la salvación de toda una nación. Porque ese sueño donde Dios llevaría a José como gobernador, no se trataba simplemente de que él fuera gobernador, sino que Dios estaba preservando la simiente bendita por donde vendría Jesucristo tiempo después. Habría que librar del hambre a Jacob y a todos sus hijos y preservar a esos 70 que entraron a Egipto, según leemos en Éxodo capítulo 1, esos 70 o 72 que entraron a Egipto para ser preservados de hambre porque fue posicionado un hombre llamado José. Era un plan de Dios con José, pero era un plan de Dios corporativo. Hay planes de Dios contigo, hay sueños de Dios que se cumplirán en ti, pero esos están íntimamente ligados al plan corporativo de Dios por medio de su iglesia. Y si nosotros no crecemos, la iglesia no crece. La iglesia necesita hombres y mujeres maduros, altamente responsables, con el carácter bien formado. Puede haber mucha gente con teología o con información, incluso puede haber gente con dones espirituales y con unción, pero si no tienen la mentalidad de reino, todavía están buscando la autopromoción, todavía están buscando ser el centro de atención, todavía están buscando ocupar un lugar que realmente lo que se requiere es llevar a la iglesia a otro nivel, a otro ámbito, donde la iglesia ya no camina en la figura de un solo hombre que levanta la mano y las cosas ocurren. La figura de un solo hombre como Moisés que extiende la vara y ocurren los milagros, no. Se requiere una generación como la de Josué, la que acompañaba a Josué, donde todos entendidos con la misma mentalidad, con la misma actitud, para ir en pos de la conquista de ciudades y naciones enteras para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede volver a hacer, pero se requiere hombres con esas características. José fue puesto como
administrador, porque Potifar vio que en él había las características correctas, adecuadas. Todo lo que hacía prosperaba, porque el Señor lo prosperaba. Ahí vemos dos elementos: las acciones de José y el respaldo de Dios. Las acciones de José y el respaldo de Dios. Las acciones de llevar adelante Potifar, de resolver problemas, de dar buenas cuentas, de poner todo para que Potifar se sentara a la mesa y comiera. La iglesia del Señor necesita de ese tipo de hombres y mujeres para que nuestro Señor se siente a la mesa. Nuestro Señor Jesucristo se siente a la mesa y pueda recibir la atención que Él merece. Que se levanten hombres y mujeres como José, fieles administradores, responsables, que realizan bien las cosas, que saben solucionar problemas, que no traen más problemas a la iglesia, sino que solucionan los problemas, que son entendidos en los sueños y en la voluntad de Dios, y que preparan todo para que la mesa esté servida para nuestro Señor. La mesa. Esa figura de la mesa que aparece en la Escritura en muchas cosas está en el lugar santo. Había una mesa donde se ponían los panes de la proposición, los panes que habían estado expuestos a la presencia del Señor. Pero hay una mesa que se sirve para Jesús. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y después él cenará conmigo. Habla de que Él entra a nuestra casa, entra a nuestra vida y espera que la mesa esté servida para cenar. Espera que la mesa esté servida para poder comer. Espera que la mesa esté servida y que nosotros, como fieles servidores, que entendemos su voluntad, que entendemos sus sueños, que entendemos sus planes corporativos, pero en medio de esos planes corporativos están los planes particulares que Él tiene para ti, los sueños que te ha mostrado. Pero esos sueños se cumplirán en la medida que somos responsables en la casa de papá, en la casa familiar, así como José fue responsable en su casa y daba buenas cuentas, y de su casa no salió amargado, no salió afligido, no salió con emociones afectadas. Aunque sufrió daño, guardó su corazón, llegó a la casa de Potifar e hizo bien las cosas porque sabía que había un plan de parte de Dios. Por eso fue promovido a una estación más. Antes de llegar a ser gobernador, y administrar los recursos de toda una nación, él desarrolló capacidad para hacer las cosas bien a sus 17 años en los negocios de su padre Jacob. Ojo aquí, por eso la formación de nuestros hijos en casa es importante. Que en nuestra casa, nuestros hijos aprendan el valor de la comida, aprendan el valor de lo que cuestan las cosas, aprendan el valor de la vida. A veces nos esforzamos por darles todo, porque decimos, es que nosotros batallamos y sufrimos mucho y no queremos que nuestros hijos sufran. Les doy todo. Y quizás sin saber estamos formando una generación que no entiende lo que es responsabilidad, que no entiende lo que es carácter, que no entiende lo que es administración, que no sabe lo que cuesta la vida, que le hemos puesto todo en bandeja de plata para que el día que no estemos no sepan qué hacer, porque todo se los dimos fácil. No estoy diciendo que los mandes a ganar dinero para que se paguen sus estudios, pero lo que estoy diciendo es concientizarlos de que la vida tiene sus desafíos, la vida tiene sus dinámicas en las que tenemos que incursionar. Tarde o temprano todos los niños y adolescentes incursionan en esa etapa donde son responsables de su casa. Sobre todo necesitamos trabajar en los varones, porque sabes que hay un espíritu que se está levantando contra los varones, se está levantando fuertemente contra los varones. Los varones representan la cabeza en los hogares, es una figura espiritual, no de jefatura, no de machismo, sino de orden espiritual, pero se está levantando algo fuerte contra los varones.
El feminismo es movido por fuerzas espirituales oscuras. Sí es promovido por una institución, pero detrás de eso hay fuerzas espirituales oscuras. Y es verdad que ha habido un machismo que se ha aprovechado de las mujeres, pero detrás de todo esto hay un plan satánico en contra de los varones, en contra de los hombres. Las mujeres se están desarrollando y qué bueno, pero hay un asunto contra los varones que pareciera que se está repitiendo lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, donde mataron a todos los varones, a todos los niños varones que nacían, los mataban, porque estaban tratando de frenar el asunto de la multiplicación de los que representaban los cabezas de familia. El homosexualismo se está levantando para robar la figura de hombre, la figura que Dios estableció en los hombres. Se está levantando con mucha fuerza, se están promoviendo leyes en contra de eso, y es importante que nosotros trabajemos en nuestros hijos para que cuando ellos incursionen al ámbito laboral sepan lo que significa hacer las cosas bien, rendir resultados, rendir buenas cuentas, hacer las cosas con responsabilidad, porque la vida no es fácil, la vida no es sencilla, y alcanzar los sueños de Dios para nuestra vida tampoco es fácil, tampoco es sencillo. Por eso, antes de que José fuera gobernador de Egipto y administrara los recursos de toda una nación, aprendió en casa, con su padre, el asunto de la responsabilidad. Fue procesado en su trabajo. Digamos que si como esclavo era un trabajador más, pero él pasó de simple trabajador a administrador general de la hacienda de Faraón, de Potifar, y ahí aprendió una dinámica mucho mayor que la que había en la casa de su padre. A administrar recursos mucho más abundantes que los que había en la casa de su padre. Pero todo eso fue un preparativo que lo llevaría a donde el Señor lo quería llevar. Por eso mostró la actitud correcta. Yo no sé en qué estación te encuentres ahorita. Tal vez estás en un pozo. Tal vez vas amarrado por los ismaelitas. Examina cómo se encuentra tu corazón. Porque si tu corazón tiene todavía resentimiento, falta de perdón, amargura, frustración, o una serie de asuntos en el alma que no has superado, ciclos que no has cerrado, entonces los años van a seguir transcurriendo y tú seguirás en el pozo. Aunque ya no te encuentres físicamente en el pozo, tu alma todavía continúa en el pozo. Tu alma, y esa alma atrapada al pasado, atrapada al pozo, no te permite tener buena actitud. Ahí en Egipto, cuando eres vendido como esclavo, pones la cara de pobrecito, pones la cara de sufrimiento porque todavía te encuentras en el pozo. Que te lleven a la casa de Potifar, no harás las cosas bien porque tu alma sigue en el pozo. Pero si tú tomas los sueños que Dios te ha mostrado, si tú asumes con responsabilidad tu vida, si tú asumes con responsabilidad tu camino, porque tu vida tú la diriges a donde tú la quieras dirigir. Ahorita eres menor de edad, estás en la casa de tus padres, pero desde ahorita tú ya debes entender que tu vida la vas a dirigir en algún momento a donde la quieras dirigir. Y si sales de tu casa frustrado, amargado, resentido, porque sentías que hacías diferencias con tus hermanos o por situaciones que viviste con tus padres, toda la vida estarás proyectando esa situación que viviste. Toda la vida estarás viendo a tu papá o a tu mamá reflejado en situaciones que experimentes, porque todavía te encuentras en el pozo. Verás a tu papá o a tu mamá en el patrón, con ciertas actitudes. Estarás proyectando el problema que traes en el alma. Verás a tu papá o a tu mamá en tu pastor o en tu pastora, en tu mentor o en tu mentora, porque verás ciertas cosas que no has superado, caras en el alma. Mientras no salgas, no podrás dar esos sueños que Dios te da. Sueños, hay planes, hay propósito, hay algo de parte de Dios para ti. Y no es un asunto de animarte, es un asunto de llevarte a comprender que si tienes vida, es porque Dios así lo quiso. Y Dios no te dio vida para que fueras uno más. Dios te dio vida y te dio talentos, te dio camino, te dio propósito para que lo cumplieras en esta vida, en esta tierra. Pero de ti depende. Si te quedas en el pozo, si la vida con poca responsabilidad y no permites que ese sueño de Dios en ti se cumpla. Pero hoy le estoy hablando a un grupo de personas
Le estoy hablando a un grupo de hombres y mujeres que entienden que en Dios hay más, que saben que en Dios hay más, que probablemente pasaron por el pozo, que probablemente en su infancia no les enseñaron a ser responsables, no les enseñaron a ser personas excelentes, tal vez ni estudios les dieron, probablemente, pero que comprenden que a pesar de todo eso, su propósito no depende de los estudios o no depende de lo que tuvieron o no tuvieron en la casa de sus padres, sino que entienden que si tienen vida, todavía tienen la oportunidad de que los sueños de Dios se cumplan. Todavía tienen oportunidad de que el plan de Dios se cumpla. Abraham tenía 75 años cuando decidió creerle a Dios. Moisés tenía 80 años cuando por fin decidió creerle al Señor. Así que no hay argumentos. Tú y yo podemos caminar hacia la consecución de esos sueños de parte de Dios si entendemos la dinámica. Tal vez tengas 40 años, pero apenas vas a empezar a aprender a ser responsable. Tal vez tengas prisa en que los planes de Dios se cumplan, pero Dios tiene prisa en enseñarte a hacer las cosas con un alto sentido de compromiso, con un alto sentido de responsabilidad, hacer las cosas desde el ABC. Pero no importa si tienes 50 o 60 años. Ya vimos la historia de Abraham, que a sus 75 años empezó el proceso, a los 100 recibió el hijo de la promesa y todavía lo pudo ver crecer. No importa la edad que tengas. Y no importa si ya tienes 40, 50 años y no iniciaste el proceso a tiempo, lo tendrás que iniciar. Lo tendrás que iniciar porque la alta responsabilidad, el entendimiento de muchas cosas no se recibe con un sí, ándale, vamos a echarle ganas. No, se entiende la dinámica de la vida. Si hay procesos que en tu pasado no aprendiste a perdonar, hoy te vas a encontrar con situaciones en las que vas a tener que aprender a perdonar. Si tuviste un papá o una mamá difícil y saliste con situaciones afectadas en el alma, pues ahora el Señor te va a poner un mentor difícil, o un pastor difícil, o un patrón difícil para ayudarte a vencer y superar esos procesos. Así que si te cambias de iglesia, te cambias de empresa, te cambias de colonia, tú estás llevando el proceso que no te puedes brincar. No te quedes en el pozo, no te quedes como esclavo, avanza hacia tu propósito, no te quedes en la figura de esclavo. Gálatas capítulo 4 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es dueño de todo. Habla de que un heredero, mientras sea infantil, mientras sea niño, mientras no madure, mientras no crezca en responsabilidad, carácter, compromiso, no va a diferir en nada del esclavo, del que no conoce a Dios. Estará en Egipto, estará en el desierto, estará en ese proceso de 40 años y no saldrá de ahí hasta que deje de ser niño. Pablo decía, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, me comportaba como niño. Pero cuando me convertí en hombre maduro, cuando crecí, entonces vi la vida de otra forma diferente. No nos quedemos en la figura de niños espirituales. No nos quedemos en la figura de niños que no crecieron. Avancemos. La madurez no se logra con los años que tengas en la iglesia. La madurez no se logra con los cursos que hayas tomado. La madurez no se logra con los versículos que hayas memorizado. La madurez se logra con la aplicación de lo que Dios dice que tenemos que hacer, la aplicación en nuestra vida. Ahí va la madurez. Perdonar cuando dice que tenemos que perdonar. Bendecir cuando dice que tenemos que bendecir. Ser responsables cuando dice que tenemos que ser responsables. Y dar buenas cuentas cuando dice que debemos tener buenas cuentas. Si se te ha dado una asignación en la iglesia, es porque se cree que tú puedes sacar adelante esa asignación. Y que no vas a dar más problemas. Y que no vas a dar más dificultades. Sino que con mentalidad de reino vas a hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado para realizar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Que nos ayudes. No nos queremos quedar en el pozo. No queremos salir del pozo resentidos, amargados, frustrados, señalando toda la vida ese pozo. Que ese pozo no se convierta en nuestro argumento durante toda la vida.
Que no sea la excusa, es que si no hubiera caído al pozo, es que si mis hermanos no me hubieran hecho esto, que eso no sea una excusa. Ahora en Cristo tú tienes el poder para sanarnos, tú tienes el poder para restaurarnos, tú tienes el poder para llevarnos a un punto donde podemos amar, perdonar y bendecir a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen y a los que dicen toda clase de mal en contra de nosotros mintiendo. Esa facultad viene a nuestra vida cuando nosotros recibimos, Señor, esta palabra, esa impartición de sanidad. Padre, no permitas que nos quedemos en el pozo. No permitas que nos quedemos en el punto de la autoconmiseración. No permitas que lo usemos como una excusa para señalar que no nos hemos desarrollado por esas cosas que nos ocurrieron, sino que al contrario, que eso que vivimos sea una experiencia que superamos y que tenemos autoridad para ayudar a otros a salir del pozo, porque nosotros mismos hemos salido del pozo. Y salimos del pozo porque entendemos que hay una asignación mayor, que ese pozo fue el resultado de la influencia del príncipe de este mundo sobre personas que no conocen al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor, que sabemos que hay un sueño, que hay un plan, que hay un propósito, guardamos nuestro corazón y seguimos a la siguiente estación, Padre, porque sabemos que tu sueño se cumplirá en la medida que nosotros avanzamos. Vamos, sal de tu pozo, sal de ese pozo en que caíste a tus 5 años, sal de ese pozo en que caíste a tus 10 años. No estamos negando que hayas caído en un pozo, no estamos negando que hayas sentido dolor, no estamos negando que te haya traído sufrimiento y una serie de eventos desafortunados que se desencadenaron por las decisiones que tomaste. Pero lo que sí estamos diciendo es que Dios puede sanarte, Dios puede sacarte en este tiempo del pozo en que caíste hace muchísimos años, porque hay un sueño de Dios para ti. Necesitas quitar esas vendas de resentimiento, esas vendas de amargura, esas vendas que te impiden ver el sueño de Dios. Que en el nombre de Jesús esas vendas caigan, que en el nombre de Jesús esas vendas sean quitadas, que en el nombre de Jesús estos recuerdos del pasado que te traen dolor se transformen en algo que te trajeron fortaleza de parte de Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No te quedes en el asunto de las lágrimas. Alcanza la consolación que el Espíritu Santo te da. No te quedes en el valle de lágrimas. Transforma ese valle de lágrimas en una fuente que se convierte en algo que se convierte en fuente cuando los ríos, cuando la lluvia llena los estanques. Sal de ese valle de lágrimas y permite que la lluvia llene tu estanque, llene tu corazón. Y ese estanque dejará de ser estanque porque se convertirá en un río que correrá a causa de la lluvia que desciende sobre ti. Que el Espíritu Santo no esté estancado en ti. Que no sea solo una doctrina estancada en ti. Porque el Espíritu Santo es mucho más, no es una doctrina. El Espíritu Santo es Dios entre nosotros. Y si Él está en ti, tú no eres un estanque de lágrimas. Tú no eres un estanque de agua muerta o agua detenida. El agua que se estanca tiene la facultad de abombarse, de oler mal, de perder la vida, de producir insectos y una serie de animales que no ayudan. Pero el agua que está en movimiento, el agua que corre, es el agua que tiene vida, es el agua que fluye y es el agua que debe estar en nuestro espíritu y es el agua que proviene del Señor. Que en el nombre de Jesús recibas esa agua que proviene del cielo y que si estás en un estanque, esa agua empiece a hacer que ese estanque se convierta en un río en movimiento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día, una excelente semana con la bendición de Dios. Amén.